Será Luis el que tiene estos hermosos textos del capítulo 12 de Romanos, así que vamos a orar y ya le doy paso a Luis para que empiece. Señor, muchas gracias por este día, gracias por el privilegio de poder juntarnos como pueblo tuyo. Gracias porque eres tú el que nos convoca, el que nos llama, el que nos invita a abrir tu palabra. Y también te pedimos que sea tu Espíritu el que hable a nuestro corazón, porque necesitamos que seas tú, Señor. Gracias por Luis, gracias por su tiempo y su esfuerzo en ser tu portavoz en esta mañana. Dirígelo en todo. También te pedimos por todas las clases con los niños y niñas de la escuela dominical, que tú también impactes sus vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Continuamos con nuestros estudios de Romanos y es uno de esos pasajes muy desafiantes para nosotros que hemos venido estudiando esta hermosa carta. Porque hemos llegado a un punto donde Pablo, quien ha escrito esta carta, va a desafiar a la congregación en Roma. Quería empezar contándoles una historia. No sé si alguna vez han escuchado sobre la historia de Perpetua y Felicitas. ¿Alguna vez? ¿Alguien? No. Ya, algunos. Solo de Perpetua. Muy bien. No sé si leerlo o resumirles, pero bueno, quizás lo leemos porque este es el diario de una cristiana en el siglo II, en el siglo III, de Cartago, en lo que es Túnez. En esa época, los cristianos eran perseguidos por su fe. Ustedes saben que en todo el Imperio Romano habían imágenes de César y las personas tenían que rendir culto, rendir sacrificios a esas imágenes y reconocer su señorío, su deidad, entre comillas, y también a otros dioses, ¿no? Entonces muchos cristianos se encontraron con un gran desafío. ¿Lo hago delante de las personas para que me vean y no me metan en la cárcel? ¿O defiendo mi fe y no niego a Jesús y voy a la cárcel? ¿Se dan cuenta el desafío que tenían los cristianos en esta época? Entonces, Perpetua era de la clase alta, era una persona prominente, una persona profesional, digamos que muy elocuente, era escritora, muy educada y era de la élite. Y Felicitas era una creyente esclava. Perpetua tenía sus niños, un bebé a quien amamantaba, ¿ok? Su padre, que no era creyente, quería impedir que ella vaya al circo romano y muera. Simplemente le decía: niega tu fe y serás libre. Piensa en tus hijos. ¿Ok? Ya pueden imaginar esa imagen. Entonces, miren, se dice que Perpetua escribió su diario. Obviamente la parte de su muerte la terminaron de escribir sus seguidores. Y es interesantísimo que tenemos esos escritos hasta el día de hoy, ¿no? Estamos hablando del año 200. Que tengamos esa experiencia que cuando los cristianos eran llevados al circo romano para hacer un espectáculo para las masas, ¿no? Entonces, permítanme entonces leerlo. Perpetua dice, ¿no?
yo estaba todavía con mis compañeros. Mi padre, que me quería mucho, trataba de darme razones para debilitar mi fe y apartarme de mi propósito. Yo le respondí: Padre, ¿no ves este cántaro o jarro, o como quieras llamarlo? ¿Acaso puede llamarlo con un nombre que no le designe por lo que es? No, replicó él. Pues tampoco yo puedo llamarme por un nombre que no signifique lo que soy: cristiana. Al oír la palabra cristiana, mi padre se lanzó sobre mí y trató de arrancarme los ojos, pero solo me golpeó un poco, pues mis compañeros le detuvieron. Yo di gracias a Dios por el descanso de no ver a mi padre durante algún tiempo. En esos días recibí el bautismo y el Espíritu me movió a no pedir más que la gracia de soportar el martirio. Al poco tiempo nos trasladaron a una prisión donde yo tuve mucho miedo, pues nunca había vivido en tal oscuridad. Qué horrible día. El calor era insoportable, pues la prisión estaba llena. Los soldados nos trataban brutalmente. Para colmo de males, yo tenía ya dolores de vientre. Perpetua y Felicitas, hermanas en la fe, fueron arrojadas a una vaca salvaje. La fiera atacó primero a Perpetua, quien cayó de espaldas, pero la mártir se sentó inmediatamente. Se cubrió con su túnica desgarrada y se arregló un poco los cabellos para que la multitud no creyese que le tenía miedo. Después fue a reunirse con Felicitas, que yacía también por tierra. Juntas esperaron el siguiente ataque de la fiera, pero la multitud gritó que con eso bastaba. Los guardias las hicieron salir por la puerta Sanavivaria, que era por donde salían los gladiadores victoriosos. Al pasar por ahí, Perpetua volvió en sí de una especie de éxtasis y preguntó si pronto iba a enfrentarse a las fieras. Cuando le dijeron que ya había pasado, ¿no? La santa no podía creerlo, hasta que vio sobre su cuerpo y sus vestidos las señales de la lucha. Entonces llamó a su hermano y al catecúmeno rústico y le dijo: permaneced firmes en la fe y guardad la caridad, el amor entre vosotros. No dejéis que los sufrimientos se conviertan en piedra de escándalo. Entre tanto, la veleidosa muchedumbre pidió que las mártires compareciesen nuevamente. Es increíble, ¿no? Así se hizo, con gran gozo para las dos santas. Después de haberse dado el beso de la paz, Felicitas fue decapitada por los gladiadores. El verdugo de Perpetua, que estaba muy nervioso, erró en el primer golpe, arrancando un grito a la mártir. Ella misma tendió el cuello para el segundo golpe, tal vez porque una mujer tan grande solo podía morir voluntariamente. He empezado contando esta historia porque es muy desafiante, siempre me ha tocado esta historia, porque es una mujer que lo tenía todo, es una creyente con convicciones firmes. Solamente ella tenía que haber dicho: soy simpatizante de la fe. Y eso hubiera salvado su vida. Sin embargo, para los líderes romanos, no adorar al emperador era un acto de subversión, de rebeldía, y tenía que pagarse con la muerte. Perpetua decide sacrificar su vida por amor al Señor, porque no quiere negar en quien ha creído, no quiere negar a aquel que le amó hasta la muerte. Nosotros vivimos ahora en un tiempo donde podemos decir con libertad, especialmente aquí en España, que somos cristianos. Nadie nos va
Bueno, en algunos casos sí nos van a hacer problemas, pero por lo general nadie nos va a matar por nuestra fe, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si nosotros tendríamos que estar en el lugar de Perpetua? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos preferido vivir antes de sacrificar nuestra vida? ¿O hubiéramos dado nuestra vida por el Señor como mártires, como testigos de la fe, de lo que Él ha hecho por nosotros? Es tremendo. Nosotros, piensa en la palabra sacrificar tu vida. Piensa en esta palabra, porque de eso trata el pasaje de hoy. Sacrificar nuestra vida para agradar al Señor. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Vivimos en un mundo contrario a Dios. Un mundo que sigue una corriente hacia abajo y nosotros vamos hacia arriba. Y la verdad que da ganas de nadar siguiendo la corriente de este mundo, porque simplemente te dejas arrastrar. O decir, no voy a hacer lo que el mundo hace, sino lo que Dios quiere que haga. Ir contracorriente, como se dice. Y eso implica un sacrificio de tus deseos, de lo que te gusta, de tu comodidad. Ahí está el desafío. Ok, el pasaje que vamos a leer ahora es un pasaje que empieza con un tema diferente en el libro, en la carta a los Romanos. Nosotros hemos venido estudiando que Pablo en esta carta ha estado hablándonos acerca del Evangelio, de la justicia de Dios. Nos ha venido hablando del poder del Espíritu Santo que todo creyente ha recibido cuando ha creído en Él. Esta parte, Pablo comienza a hablar un poco ya pensando en los creyentes, pero personalmente. Al capítulo anterior hemos venido estudiando de que Pablo está hablando de Israel, el papel de Israel en la historia de la redención. Pero ahora Pablo voltea la página y comienza a hablarnos de cosas específicas para cada uno de nosotros. En vista de lo que ha venido enseñándonos, Él nos desafía y nos exhorta a tomar una decisión. El Evangelio no es solamente un concepto filosófico, una serie de doctrinas. Es también poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero también el Evangelio tiene poder para transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestras decisiones. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Entonces, estos son 2 versículos. Entonces, eso no es tan difícil que los capítulos anteriores que hemos venido estudiando, pasajes más largos. Espero que el Señor nos hable a través de estos 2 versículos que tenemos delante. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tengamos en mente a Perpetua en este caso. Quisiera que hagamos un pequeño viaje al primer capítulo de Romanos para comparar de la corriente de este mundo que he dicho va de bajada con lo que el Evangelio hace, ¿ok? Cómo transforma, cómo va en contra de esa corriente. Y en esta comparación que David Peterson hace en su comentario a los Romanos, quisiera que vayan a sus Biblias y busquen en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. ¿Ok? Y vamos a recordar brevemente algunos versículos y vamos a ver lo que los versículos que estamos estudiando esta mañana es como algo contrario a lo que el mundo iba. ¿Ok? Por ejemplo, notemos en el 1:18 que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero en el versículo que estamos estudiando ahora nos habla no de la ira, sino de la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta el contraste? Ahora noten que en 1:21, estamos en 1:21, el ser humano dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, ellos se negaron, el hombre se negó a glorificar a Dios. Sin embargo, en el versículo que estamos estudiando, en Romanos 12:1-2, Pablo nos dice todo lo contrario. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo para glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta? Totalmente opuesto. Después, en 1:26 y 27, el mundo, el ser humano, por su propio pecado y decisión, decidió deshonrar sus propios cuerpos. Versículo 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Deshonraron su cuerpo, pero el Evangelio de Jesucristo, Pablo nos dice que debemos ofrecer justamente nuestro cuerpo en sacrificio vivo para Dios. En 1:23 y 25, Pablo nos ha dicho que este mundo, por su mente entenebrecida, el ser humano, en lugar de adorar al creador del universo, el creador de todas las cosas, se envanecieron y comenzaron a adorar las cosas creadas. Miren lo que dice el versículo 23 y 25. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
Y el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Algo irracional. ¿Cómo el ser humano llegó a adorar lo creado en lugar de adorar al Creador? Pablo en el capítulo 12 quiere revertir eso. Nos explica que el Evangelio transforma completamente eso. Porque nos está pidiendo que hagamos que nuestra adoración sea un acto racional. No irracional como el mundo lo está haciendo. Racional porque estamos adorando al Dios infinito, al Dios creador del cielo, de la tierra, de todo el universo. En el 1:21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos. Su razonamiento entenebrecido, pero ahora el Evangelio tiene que transformar eso. Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Y vamos a ver esto ahora que estudiemos 12:1 y 2. Después, el ser humano en la corriente de este mundo rechaza la justa sentencia de Dios, ¿no? En el 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. O sea que el mundo rechazó, el hombre rechazó la justa sentencia de Dios. Y ahora Pablo nos exhorta a nosotros a probar, a experimentar la buena voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en el capítulo 1, Pablo nos ha resumido por dónde va el mundo? Es una corriente incontrolable, contraria a Dios. Pero Pablo nos está diciendo que el Evangelio de Jesucristo es transformador, tiene un poder para revertir eso. Y nosotros aquí presentes, si hemos reconocido que somos pecadores y hemos aceptado la gracia de Dios, nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente. Para entender también un poquito estos dos versículos que estamos estudiando esta mañana, permítame repasar los temas que ha venido enseñándonos Pablo en los capítulos anteriores. En el capítulo 1 al 4 nos ha hablado sobre la justificación, de que Dios justifica al pecador por gracia, por la fe. Capítulos 5 al 8 nos ha hablado sobre la santificación y la glorificación del creyente. Capítulos 9 al 11 hemos visto que sobre la integridad del Evangelio, Dios no ha cambiado de plan, Dios no ha abandonado a Israel. Sus promesas son vigentes para Israel y para los gentiles. Okay. Y ahora, en vista de lo que nos ha enseñado, el pasaje, los dos versículos que estamos viendo ahora, es como un punto de inflexión. Va a comenzar a hablar acerca de cómo esas verdades deben cambiar nuestra manera de ver las cosas y actuar viviendo el Evangelio. Ahora lo que viene, por eso lo que viene después de estos dos versículos en el capítulo 12 son temas muy prácticos, ¿no? El Evangelio, como he dicho, no es solamente un concepto filosófico, sino es el poder de Dios viviéndose en la vida de cada creyente.
y debe manifestarlo y experimentarlo y mostrarlo al mundo. Por eso en los siguientes capítulos, pasajes, Pablo va a hablar a partir del capítulo 12, 1 y 2, de cómo debemos servir a la iglesia con nuestros dones, cómo debemos ser testigos de Cristo en la sociedad, con las autoridades, vivir con expectativa a la segunda venida de Cristo, aceptar a todos los cristianos, a todos los creyentes, sin excepción, sin consideración de su nivel social, étnico, etc. Y también en el capítulo 15 debemos apoyar a las misiones. ¿Okay? Entonces, estos dos versículos es un punto de inflexión de lo teológico a la práctica. ¿Me dejo entender? ¿Okay? Entonces, vamos a ver estos dos versículos, pero ahora lo vamos a ver de una manera dividida, estructurada. ¿Okay? Me gusta mucho como Martin Pate en su comentario hay varias maneras de cómo dividir estos dos versículos. A veces simplemente se puede dividir en la parte, en el mandamiento y en el cómo, ¿no? El qué y el cómo. Pero me gusta esto porque nos hace ver un poquito más en detalle lo que creo Pablo nos quiere transmitir inspirado por el Señor. Entonces, el versículo 1, tengan sus Biblias ahí a la vista. La primera parte nos hablaría sobre la base del compromiso, ese sacrificio que debemos hacer. ¿Cuál es la base? ¿En qué basamos? ¿Por qué tenemos que sacrificar nuestra vida en sacrificio vivo? La base del compromiso es por las misericordias de Dios, que vamos a ver enseguida. Después, ¿cuál es el acto de ese compromiso? Es cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Ok? Ahora, los medios del compromiso nos habla por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Es decir, vamos a tener éxito en nuestro sacrificio va a valer la pena solamente si lo hacemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Okay? Y después, la última parte nos habla del resultado de ese compromiso que hacemos. Y es conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Está claro? Vamos a tenerlo esto en mente porque vamos a pasar revisándolo hasta el final. Uy, el tiempo. Ok, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, la base de nuestro acto de sacrificio, de adoración a Dios, son las misericordias de Dios. ¿Y qué son las misericordias de Dios? Pablo ha venido mostrándonos en los primeros 11 capítulos que Dios tiene misericordia con este mundo, aun cuando este mundo ha ido contra Él, a pesar que lo conocían como creador, como un Dios de amor, de justicia. Decidieron ir en contra de Él, negar, esconder sus verdades. Dios ha mostrado misericordia cuando Pablo nos ha enseñado sobre que su misericordia, su amor, no es solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Dios ha mostrado su misericordia cuando Pablo nos ha enseñado de que a pesar de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice que la justicia de Dios se ha revelado cuando dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De esa manera nos muestra su misericordia. Nos ha hablado que hemos pasado de muerte a vida. Si por
el pecado de Adán hemos sido muertos todos, más por la muerte y resurrección de Jesucristo, pues tenemos vida en Él. También las misericordias de Dios se refieren a esa provisión que Él nos ha dado en la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo. Pues su poder nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y también las misericordias de Dios nos han dado esperanza, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que quizás el mundo no encuentra esperanza, pero nosotros que hemos creído en Cristo tenemos esperanza de que Él va a transformar la creación, va a transformar incluso nuestros propios cuerpos a algo nuevo en la nueva creación cuando se manifieste en su totalidad. Y también Dios nos muestra sus misericordias. Lo que Pablo ha venido enseñándonos es de que su misericordia es universal. Su misericordia no es solamente para unos cuantos, es para todos. Cuando dice Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, en base, Pablo nos está diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, todas estas cosas, por todas estas verdades que habéis experimentado, esto es la base para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Okay. Esa es la base, hemos visto la base. Ahora vamos a ver el acto de compromiso. Os ruego por la misericordia que presentéis. El acto de compromiso que debemos hacer es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hemos dicho que en el mundo romano la gente hacía sacrificios. Pablo está diciendo, no quiero que hagan ese tipo de sacrificios públicos para que queden bien delante de los demás. Vuestro sacrificio tiene que ser personal, continuo. Vuestros cuerpos. Cuando habla de cuerpo aquí en este versículo, no se refiere solamente al cuerpo físico, sino a toda la persona, ¿ok? Me gusta lo que un comentarista indio dice, que muy probablemente la iglesia en Roma estaba peleándose entre ellos, ¿no? Entre los judíos y los gentiles, como hemos venido estudiando. Y quizás estaban peleando por ser los favoritos de Dios. ¿Me dejo entender? Los judíos por su lado hubieran dicho, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Los gentiles hubieran dicho, pero ustedes los rechazaron. Nosotros somos los gentiles que hemos recibido y mira, somos la mayoría en la iglesia. Pablo sabe esa división en la iglesia en Roma y les dice, pero no vale de nada. Si quieren agradar a Dios, vosotros personalmente tienen que sacrificar su vida de una manera viva, agradable, que es vuestro culto racional. Ahora notemos esto, culto racional se refiere a la razón, al intelecto, a la lógica, a nuestro entendimiento. Dios no clausura nuestra mente cuando demanda de nosotros la adoración. Dios quiere que lo hagamos voluntariamente, conscientemente de lo que eso significa. ¿Okay? Eso es vuestro culto racional, lo que es lo más comprensible que debemos hacer, dado que Dios nos ha dado
ha tenido de nosotros tanta misericordia, lo lógico es que le devolvamos en gratitud toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Los medios, no os conforméis. Vamos a poder dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradar a Dios a través de dos cosas, de dos mandamientos que nos hace Pablo. No os conforméis a este mundo. Es decir, habla de molde en esta palabra. La palabra habla de ser un molde, ¿no? O sea, cuando pones un molde, la masa o lo que sea, toma esa misma forma del molde, ¿cierto? Si el molde es contrario a Dios, Pablo está diciendo, no se hagan igual al mundo. No acepten lo que el mundo ha establecido, lo que el mundo sigue, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es un desafío muy grande, hermanos, porque nuestra tendencia, la tendencia humana en general, es seguir la corriente. Es no pararnos y reflexionar lo que estamos viendo. Porque por defender la libertad o los sentimientos o lo que yo quiero, lo que me satisface, como el mundo piensa, no es siempre o lo mejor, incluso para el ser humano mismo. Cuando el mundo da rienda suelta a lo que quieren, a lo que desean, lo que sus emociones y sentimientos dictan, tenemos cosas horribles. Pablo nos exhorta, debemos transformar nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos que conciliar nuestro entendimiento con el entendimiento de Dios para nosotros. Él es nuestro creador. Y el resultado es que comprobamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos saber la voluntad de Dios? Ni siquiera nos planteamos esa pregunta, quizás. ¿Qué quiere Dios para mi ministerio, para mi vida, para mis estudios, mi profesión, para mis hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiero hacer? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios quiere? La única manera, hermanos, de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, conocemos la mente de Dios, su voluntad, su corazón. Y tengo un ejercicio para vosotros. Supongamos que estás atravesando una situación difícil para el futuro cercano. Vamos a pensar que te van a operar de una enfermedad complicada, ¿ok? Y como es natural, nos preocupamos, tenemos ansiedad, pensamos en la muerte y un montón de cosas comienzan a flotar en nuestra mente, ¿cierto? Nuestra naturaleza va a ser preocupación, desesperación, etcétera, como un sacrificio a Dios para que agrade, que sea un testimonio para las personas. ¿Cómo aplicamos lo que hemos aprendido esta mañana con estos versículos? Entonces voy a pedir esto brevemente, ¿ok? ¿Cómo reaccionamos si estamos que nos van a operar y estamos ansiosos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si aquí los que están aquí
hacen Filipenses, los que están aquí hacen Gálatas y los que están aquí, el resto, Primera de Pedro. ¿Cómo aplicamos para conocer la buena voluntad de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Ok? Voy a pedir a una persona, puede ser cualquiera. A ver, hermano, tú acabas de tener una operación. Uh-huh. Uh-huh. Nuestra tendencia es justamente lo contrario, ¿cierto? Dudamos, ansiedad, etcétera, etcétera. Desesperamos, incluso hasta podemos molestarnos con las personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué nos dice Gálatas aquí para poner en práctica Romanos Unidos? Uh-huh. ¿Qué pasa si te están operando? ¿Te van a operar? ¿Qué te dice este versículo? Pues que tengo que confiar en él. Ya. Y también Eso. en el médico que me va a operar. Ya. Hacer lo mejor que pueda. Sí. Podemos compartir con los hermanos nuestras cargas y pedir que oren por nosotros, ¿no? Esa es la mente de Dios. Yo sé que te estás preocupando, pero no estás sola, no estás solo. La palabra de Dios nos hace cambiar, renovar nuestro entendimiento de la vida, de lo que nos pasa. ¿Me dejo entender? Podemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Y aquí, ¿quién se anima? 1 Pedro 5:7. Hay una parte que dice ese versículo que me gusta. Es ahí donde dice, a ver, ¿qué? 5:7, ¿no? Me gusta la última parte de ese versículo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me encanta eso. Porque en esas situaciones, en momentos difíciles que pasamos, podemos pensar que Dios nos ha abandonado, ¿no? Todo nos está saliendo mal y pensamos de que Dios no le preocupa nuestra vida, nuestros temores. Pero ¿qué dice la palabra? Nuevamente, la única manera de renovar nuestro entendimiento es leyendo la palabra, que nos dice, no, Dios tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermanos, quizás no vamos a sacrificar nuestra vida en el circo romano como perpetua, pero sí podemos hacerlo de manera voluntaria y decir, Señor, yo quiero agradarte, tú has hecho mucho por mí, quiero agradarte, yo me encomiendo a ti, encomiendo mi vida, todo mi ser a ti, en sacrificio vivo, para vivir para ti. Señor, ayúdame a cambiar mi manera de ver las cosas y alinearlas con tu voluntad. Y solo así vamos a poder hacer su voluntad
que es agradable y perfecta. Sí, por favor. Ujú. Ujú. Amén, gracias por ese testimonio, ¿no? Es muy hermoso saber que Dios cuida de nosotros. Ahora, no vamos a entrar en decir que todos los cristianos nos va a ir bien porque oramos o porque tenemos fe, pero está la actitud de nuestro corazón, ¿no? Cómo entendemos a Dios y su voluntad. Pero sí es un hermoso saber que enfrentamos esos desafíos de la vida con una mente renovada, transformada por la palabra, que nos habla del carácter de Dios, que Él cuida de nosotros, que no hay nada de lo que nos pasa que Él no sabe y que sabe lo que sentimos, nuestros temores y todo, ¿no? Él cuida de nosotros. Solamente este es un ejemplo. Ese es un ejemplo práctico, pero hay muchas otras áreas que demandan de un sacrificio. Que el Señor nos ayude. Pueden ahora tomar su café.